Hola, ¿cómo estáis? En este vídeo os voy a hablar sobre la tristeza. Como os comentaba en el vídeo anterior sobre la alegría, forman junto con la ira las tres emociones básicas para facilitar nuestro ajuste al medio en el que nos desenvolvemos. Entonces, la tristeza arrastra un poquito una imagen como muy dura, ¿no? Que hay que evitarla a toda costa, pero vais a ver que no es tan negativa como la pintan. Las emociones negativas como la tristeza, la ansiedad y el miedo, que están muy relacionados, y la ira constituyen nuestra primera línea de defensa afectiva contra amenazas externas. Es como que nos ponen en guardia, ¿no? Cuando sentimos estas emociones. El componente común de todas ellas es una experiencia subjetiva desagradable, una especie de aversión. Aversión quiere decir como evitación, ¿no? Te produce un rechazo. Quiere decir la experiencia, no la emoción en sí misma. Es lo que tienen en común estas tres emociones, considerando ansiedad y miedo como si fueran la misma, entendiendo que la base del miedo es siempre una ansiedad, ¿no? En el caso de miedo es una ansiedad condicionada. Bueno, es más complejo que eso, pero viene a ser eso, para que vayamos entendiendo cómo funciona todo esto. Decíamos que el componente común de estas emociones negativas es una especie de aversión, en el sentido de que nos supone un conocimiento de que la experiencia no nos resulta agradable. Irrumpen en la conciencia y anulan cualquier proceso en curso, disponiendo la maquinaria cognitiva para afrontar el eventual peligro y sus posibles consecuencias. Bueno, esto es a modo introductorio y simplificando mucho. Maquinaria cognitiva hace referencia a las habilidades, a los procesos de pensamiento que se han ido desarrollando mediante el aprendizaje, las experiencias en un contexto determinado. El estudio de la tristeza se abordó como un afecto favorecedor de adaptación al medio, distinguiéndose de la depresión. ¿Vale? Fue un primer acercamiento que se hizo al estudio de la tristeza, entendiendo como que nos facilita hacer ajustes en nuestro comportamiento para adaptarnos. Este último concepto, el de depresión, tiene una doble acepción. Se entiende por un lado como la expresión extrema del continuo de aflicción, quiere decir el polo más acusado de tristeza intensa, y también se entiende como la entidad nosológica asociada a la psicopatología. Quiere decir que ya cuando esa tristeza intensa sigue ganando en intensidad, llega a un punto que el organismo se desequilibra y ya forma parte de una patología. Definición. Es una emoción negativa caracterizada por decaimiento del estado de ánimo habitual, acompañado de reducción significativa en el nivel de actividad cognitiva y conductual, y cuya experiencia subjetiva varía en su grado de intensidad, desde la congoja leve a la pena intensa propia del duelo o de la depresión. Congoja leve pues es como
pues estar un poquillo así triste, ¿no? Por algo, simplemente a lo mejor las cosas no van como tú esperas, ¿no? Y la pena intensa propia del duelo o de una depresión, pues es más un dolor, ¿no? Aunque sea psicológico, puede conllevar también dolor físico, pero una pena intensa que es casi un dolor, ¿no? O un dolor. Se expresa en situaciones que suponen pérdida o que acarrean perjuicio o daño. Nosotros o nosotras lo sentimos así. La situación nos perjudica de alguna manera. O lo interpretamos así. A veces no tiene un cariz negativo. Hay personas que encuentran gratificante ver pelis de drama o leer relatos melancólicos. Melancólicos pues quiere decir, no tiene por qué ser triste de que suceden cosas tristes, sino que el tono afectivo pues es un poco apagadillo, vamos a decir, ¿no? Melancólico, como que echar de menos cosas, ese tipo de sensaciones. También sentimos compasión por nosotras mismas o nosotros mismos. A veces atravesamos fases en nuestra vida muy complejas y muy difíciles y nos vemos a nosotras mismas la situación en la que estamos y sentimos pena por nosotras mismas, ¿no? O compasión. También puede surgir como respuesta a una emoción positiva e intensa. Está dando un poquito a entender que no siempre la tristeza está restringida a un tipo de situaciones concretas. A veces las cosas nos van bien, simplemente nos resulta demasiado esfuerzo el seguir adelante con la vida y sentimos compasión por la vida que llevamos, ¿no? Que es pues muy esclava muchas veces, ¿no? Es trabajar, comer, dormir y poco más. Y decimos, ¿y esto es la vida, no? Pues sí, la vida también tiene esta faceta. Y entonces, en un marco más amplio, dice que también puede surgir como respuesta a una emoción más intensa, por ejemplo, situaciones como el regreso del hijo pródigo, el gordo de la lotería, que te toque un premio gordo, aprobar una oposición, una boda o librarse de una enfermedad. Estas situaciones generan un gozo tan intenso en interpretación de los estudiosos. Lo que pasa es que se genera un gozo tan intenso que desborda la capacidad de manejarlo, emergiendo así una aflicción más o menos intensa que sume a la persona en un desconcierto emocional transitorio. Bueno, esto de desconcierto emocional transitorio sí me parece acertado. Pero bueno, también podría ser que en el caso, por ejemplo, cuando se dice el regreso del hijo pródigo, pues yo entiendo que es, pues, a lo mejor es el hijo predilecto de la madre y este hijo pues se fue hace años a estudiar fuera y formó una familia en la ciudad donde encontró trabajo. Y entonces a lo mejor esa madre pues no sabía si iba a volver a ver a su hijo porque la vida es muy complicada. Y entonces si un día se presenta por sorpresa ese hijo con su familia que está recién formada, por decirlo así, que tiene a lo mejor un bebé, pues lo normal es que la madre se le produzca una tristeza a pesar de la alegría que siente por ver a su hijo, ¿no? Porque a lo mejor pues le remueve a ella sentimientos que se han ido acumulando ahí, ¿no? Han ido anidando en el corazón. Entonces cuando llega ese momento que es supuestamente
para sentir júbilo, pues se desatan, se desahogan todas esas penas, ¿no?, que a lo mejor tenía la madre ahí guardadas. El aparente anquilosamiento que produce la tristeza guarda relación con su papel protector y restaurador, en el sentido de que permite establecer medidas de autoprotección y posibilita la elaboración de metas más accesibles o que resulten más gratificantes. Ahora va a explicar un poquito en detalle esto. Este decaimiento que caracteriza a la tristeza y el anquilosamiento, que hace referencia más bien a una disminución de la actividad, está protegiendo a la persona de una estimulación que en ese momento, a lo mejor las personas no son las adecuadas, el ambiente no es el adecuado, pues no es lo más beneficioso para su equilibrio. Características de esta emoción de tristeza. Pues aquí vamos a ver, como en el caso de la alegría, desencadenantes de la emoción, factores moduladores y ya está. Los otros son apartados distintos. Desencadenantes. Pues situaciones que suponen una pérdida de una meta que consideramos valiosa o alguna contingencia aversiva. Pueden ser como estas dos clases de situaciones. O sentimos que hemos perdido algo valioso o nos sucede algo que es desagradable. Estas características de decepción y desagrado son compartidas también por los eventos activadores de la ira, y esto es muy importante. Es decir, que la misma circunstancia puede generar la experiencia emocional de tristeza y enfado, mezcladas en distinta combinación, digamos, en formulaciones peculiares de cada situación, pero tristeza y enfado van muy asociadas. La tristeza empuja al abandono de la meta y la ira se centra en la recuperación de la misma. Pueden presentarse a la conciencia como elementos aislados, pero frecuentemente ambos sentimientos aparecen mezclados o en combinación. La experiencia subjetiva de tristeza varía considerablemente, tanto en intensidad como en duración. Desde una tristeza leve, por ejemplo, se te extravía un boli que le tienes tú un cariño especial porque te lo regaló un chico que te gusta y es un boli normal, pero lo pierdes y ya, pues, dice aquí tristeza leve, ¿no? A melancolía intensa y perdurable, por ejemplo, el fallecimiento de un ser muy querido, que puede tener consecuencias patológicas como la depresión clínica y el suicidio. Depresión clínica es una expresión que se utiliza para diferenciarla de depresión subclínica, que sería este extremo del continuo de tristeza en el que se experimenta con la mayor intensidad. Eso ya empieza una tristeza tan intensa, pues se le puede considerar ya depresión subclínica. Y cuando ya necesitas atención más profesional, o bien de una psicóloga o psicólogo, o una psiquiatra o psiquiatra, o medicación, pues ya se considera depresión clínica. Factores moduladores. Aquí se ven el patrón de personalidad, factores cognitivos y factores conductuales y contexto sociocultural. En cuanto al patrón de personalidad, pues se vio que personas con un rasgo elevado de neuroticismo, que es un
un concepto que hace referencia a un constructo, decimos también, que hace referencia a una alta inestabilidad emocional. Personas que no tienen un grado mínimo de control, de autocontrol emocional. Estas personas con este rasgo de neuroticismo elevado tienden a manifestar frecuentes sentimientos de tristeza, desesperanza y depresión. Esta falta de control sobre los afectos está mediada por una autoimagen negativa, baja autoestima, tendencia a la autocrítica y alta propensión a experimentar culpa. Una autoimagen negativa pues puede ser simplemente que no tienes un autoconcepto adecuadamente desarrollado y en vez de basarlo en tu tal y como expliqué, en tu energía, en tus distintos niveles de frecuencia a la que vibras, pues lo basas en tu aspecto físico y claro, si basas tu autoconcepto en tu aspecto más superficial, pues te estás esclavizando a ti misma a tener todos los días, a todas horas, una imagen sublime para que tú te valores positivamente y en la medida que eso no lo consigas, te vas a ver negativamente. Para diferenciarlo de lo que es baja autoestima, que hace referencia más bien a una cuestión de capacidad, de cómo te sientes tú de capaz para afrontar todas las vicisitudes de la vida. Entonces, estos factores, que como decía, son los que median en esta falta de control sobre los afectos. Autoimagen negativa, baja autoestima, tendencia a la autocrítica y alta propensión a experimentar culpa, estos factores a menudo acompañan una mala dinámica relacional, que hace que la persona se implique en conflictos interpersonales con cierta frecuencia. No puedes tener buenas relaciones con los demás si no tienes una buena relación contigo misma, contigo mismo. Entre los factores cognitivos, pues los sucesivos fracasos en el logro de una meta o en la evitación de una situación desagradable llevan a la persona a entender que no tiene control, entendiendo por esta falta de control que carece de un plan de acción eficaz. Es una expresión más adecuada. Siempre tenemos cierto grado de control sobre la situación. Hombre, cierto grado, la vida no va a responder a nuestros deseos, pero siempre tenemos cierto grado de control sobre nuestro comportamiento y esto repercute en las personas próximas y el entorno. Entonces, cuando las personas, debido a estos sucesivos fracasos, llegan a la conclusión de que no tienen control, cuando en realidad lo que pasa es esto, que carecen de un plan de acción eficaz, sobre el acceso a la meta o la neutralización del evento aversivo, pues puede llegar al convencimiento de que sus conductas voluntarias no influyen para nada en el logro de los resultados deseados. Es completamente indiferente a lo que haga según sus conclusiones. Y entonces desarrolla un estado psicológico conocido como síndrome de indefensión aprendida, que es muy desmotivador, ¿no? Se relaciona mucho con la tristeza por esto que decíamos del decaimiento y del anquilosamiento.
La persona reduce su nivel de actividad, desarrolla una actitud pesimista y un estado afectivo caracterizado por la apatía y la tristeza extrema. Es decir, la persona no tiene ganas de nada porque ha llegado a esa conclusión, es inútil cualquier cosa que haga, ¿no? En todo ello intervienen factores cognitivos como el tipo de atribuciones que hace ante los sucesos negativos. Sobre el tipo de atribuciones ya hablé en otros vídeos. Pero bueno, para recordar un poquito, un estilo atributivo que fija la causa del fracaso de modo interno, es decir, la causa del fracaso soy yo misma o yo mismo. General, quiere decir, aplica a cualquier meta que yo me proponga. Y estable, quiere decir que esta es una situación permanente que no admite posibilidad de cambio, de que yo haga algo para mejorarla. Tiende a generar un estado de indefensión afectivamente marcado por el sentimiento de tristeza. Y entonces aquí me parecía un poquito pues obligado invitar a una reflexión. ¿Qué pasa cuando una mujer o una chica tiene una serie de experiencias negativas, bien sea con sus relaciones afectivas o afectivos sexuales, con sus amigas, amigos, tiene una serie de experiencias en esta etapa de la adolescencia que es muy complicada y van pasando los años, ya te vas acercando a la mayoría de edad o a los 20 y un día llegas a la conclusión de que todo esto negativo que te pasa te ocurre por ser mujer. Entonces estás atribuyendo todos tus fracasos, todas tus desdichas, tus penas, tus tristezas, todas tus desgracias al hecho de ser mujer, que es un estilo atributivo de tal y como se ha descrito, ¿no? Interno, es decir, el fracaso se debe a que soy una mujer, es general, aplica a cualquier meta, voy a ser una mujer toda mi vida y cualquier cosa que me proponga pues me van a poner trabas, ¿no? Y estable, es una situación permanente. Entonces os invito un poquito a la reflexión porque en algún sitio, no recuerdo ahora mismo en qué libro concretamente, pero yo creo que la depresión es un cuadro diagnóstico más frecuente en mujeres y yo creo que tiene que ver con el sistema patriarcal, ¿no? Con el hecho de que piensa o digamos que se apoya en la idea de que la mujer es un ser inferior, ¿no? De naturaleza menos desarrollada en comparación con todo lo grandiosos que son ellos y se nos machaca mucho, se nos merma mucho nuestro potencial, a mi entender. Destaca también la importancia del autocontrol, desde el que se explican los cambios emocionales y cognitivos en función de la valoración del propio comportamiento. A ver, aquí está hablando un poquito de cómo salir, de cómo superar este estilo atributivo. Empieza por autocontrol, por la autoobservación, por observar tus propias emociones, tus propios pensamientos y tu propio comportamiento. Es importante el autocontrol desde el que se explican los cambios emocionales y cognitivos en función de la valoración del propio comportamiento, que llamamos autoevaluación, y de la capacidad personal para ser nuestra propia fuente de refuerzo, lo que se considera autorrefuerzo. En la preadolescencia y la adolescencia tendemos mucho a valorarnos según el refuerzo social que obtenemos. Quiere decir,
cuánto nos premian las amigas y los amigos con cariños, besitos, palabras agradables y este tipo de comportamientos por lo que hacemos. Y esto al final lo que deriva es en personalidades demasiado dependientes. Está bien tener buenas relaciones y este tipo de compensación social es necesaria, pero no podemos depender de ella. Los esquemas cognitivos, definidos como representaciones de experiencias pasadas que en la memoria operan como filtros de análisis informativos, pueden distorsionar la percepción de la realidad y llevan a la persona a cometer errores en sus procesos de razonamiento, que la inducen a elaborar una visión negativa de sí misma, de su entorno y su proyección de futuro. Y entonces aquí invito a otra reflexión. ¿Qué pasa cuando desarrollamos estos esquemas cognitivos? Podríamos llamar de perspectiva femenina, ¿no? Perspectiva de género, entendiendo como un poco de reivindicación, ¿no? De nuestros derechos. En relación con esto que hablaba de un estilo atributivo negativo al hecho de ser mujer. Todo me pasa porque soy mujer y estos esquemas cognitivos como representación de experiencias pasadas van a funcionar como filtros que nos van o nos pueden llevar a distorsionar la realidad. Es decir, ¿te han pasado ya una serie de experiencias negativas con chicos y se te ha quedado tan marcada la experiencia, la huella de la experiencia y tienes todavía ahí la pena que te causó sin asimilar, que desarrollas unos esquemas cognitivos acordes y ya no te permite disfrutar de la vida con la, ¿cómo podríamos decir? Con la inocencia de cuando no has vivido ningún tipo de experiencia negativa en el terreno afectivo. Es decir, conoces a un chico que a lo mejor lo tiene todo para ser primero tu mejor amigo y luego una pareja estable, pero tú en cuanto le conoces y sientes esa emoción de voy a pasar otra vez por lo mismo, se activan tus esquemas cognitivos y empiezas a pensar no me quiero ver otra vez en la misma situación, tiene la pinta, digamos, entre comillas, de herirme de nuevo en el sentido de no esa persona otra vez, sino que te han herido ya antes. Creo que es complejo, pero creo que estoy expresando lo que quiero decir. Esto es muy peligroso. El sistema patriarcal no es consciente de que el daño que hace a las niñas, a las adolescentes y a las mujeres se vuelve contra sí mismo en este sentido. Llega un momento en que la chica o la mujer se cierra y se cierra para autoprotegerse. Y es natural que esto ocurra así, porque los hombres hacen mucho daño. A lo mejor ellos no son conscientes del daño que hacen, porque son brutos por naturaleza, pero hacen mucho daño. Hay veces que se te quitan ya no las ganas de tener más relaciones con chicos, sino incluso las ganas de vivir. Entonces, mucho ojo con esto. En los estados depresivos hay un deterioro de la capacidad para identificar emociones. ¿Vale? Tú puedes ser una persona con esa capacidad para identificar tus propias emociones que llamamos autoconciencia emocional, ¿no? Y entras en una depresión y pierdes esta capacidad. Ya no sabes lo que te pasa porque el organismo se desequilibra
de forma seria. Hay una tendencia a sesgar negativamente su percepción de la respuesta afectiva del otro. Quiere decir que a lo mejor ese chico nuevo que has conocido te da un día una respuesta ambigua, quiere decir que no sabes cómo interpretar porque no le conoces y tiendes a sesgar negativamente tu percepción de esa respuesta, que a lo mejor te pones a pensar, ya se ha cansado de mí, ya está pensando en la próxima mentira que me va a intentar colar, este tipo de pensamientos, ¿no? Este déficit de reconocimiento facial emocional quiere decir que ya hasta pierdes la capacidad de leer las emociones en los rostros. Se asocia con conductas y respuestas afectivas menos adaptadas, mayor evitación y menor tolerancia a estas señales faciales. Quiere decir que terminas llegas a la conclusión de que tú no sabes manejar el tema de las emociones y evitas el contacto social. Las personas deprimidas también activan con mayor frecuencia recuerdos de carácter negativo, congruentes con su estado anímico, lo que produce un bucle, ¿no? Estás negativa, te vienen recuerdos de experiencias pasadas negativas y estos recuerdos te acaban inundando también de tristeza. Factores conductuales. Estamos hablando de factores moduladores. Las habilidades sociales desempeñan un papel primordial, ya que modulan tanto la posibilidad de refuerzo social como la cantidad de este que recibimos. Ambos factores, quiere decir la posibilidad de refuerzo y la cantidad de este, se ven influidos por la carencia de este tipo de habilidades o su inadecuación. El descenso en la frecuencia con que uno o una es reforzada determina la aparición de respuestas típicamente depresivas, como la apatía y la pérdida de iniciativa, que reducen a su vez la tasa de refuerzo aún más. Esto ejemplifica un poquito el bucle, ¿no? del que hablaba antes, que está también afectando a las relaciones. Y entonces una nueva reflexión. ¿Qué pasa cuando una chica destaca en un entorno? Podríamos decir que esto está sucediendo en todas las aulas. En todas las aulas hay un chico que es el más fuerte, el más líder, digamos, el que tiene la capacidad de movilizar y arrastrar al resto en la actividad que él se proponga, porque tiene un carácter así más desarrollado, más fuerte, y una chica que es la que más destaca, no tiene por qué ser la más guapa ni la más atractiva físicamente, una chica que destaca por su personalidad, su inteligencia. ¿Qué pasa? Pues aquí yo creo que tendríamos que estar un poquito pendientes de lo que pasa en el aula, porque hay chicas con un potencial maravilloso que se las empieza a aislar a lo mejor por envidias, por no sentirse tan capacitadas como ella, o por rivalidad. El chico que es líder de ese grupo puede sentir que la chica es una rival. Entonces esta tendencia a aislar a las chicas que destacan y a negarles el refuerzo social que necesitan como cualquier persona, puede acabar anulándolas completamente como personas, ya no como chicas, como personas. Entonces, quería llamar un poquito la atención sobre esto, porque en el libro no habla de estas cosas, pero quienes hemos pasado por experiencias de este tipo,
sabemos lo que se sufre. Este déficit de refuerzo pudiera no deberse tanto a habilidades sociales como a la capacidad para resolver problemas interpersonales, ya que se ha visto que una persona depresiva en general es diestra en la resolución de problemas, pero no tanto cuando estos son de índole social. Y esto es normal si no se enseña. No es que la persona tenga ese déficit porque sea incapaz, es que no se es todavía muy consciente en nuestra sociedad de la necesidad de formar a los chavales en este ámbito de resolver conflictos interpersonales. En cuanto al contexto sociocultural, el último factor modulador, la antropología social y lo que se denominó psicología histórica o psicohistoria demostró con múltiples estudios que en torno a la tristeza existe un estereotipo afectivo. Quiere decir que parece que tenemos una imagen, un concepto de lo que es la tristeza muy definido por el contexto sociocultural. Y no en todas las culturas tiene ese cariz tan negativo. Por ejemplo, en culturas asiáticas, la tristeza se considera un paso más en el camino del perfeccionamiento que lleva a la salvación, por lo que se considera una experiencia emocional positiva. A la salvación, pues se puede entender a una vida plena, a salir de ese bucle en el que nos quieren ver envueltas y ver la tristeza como una experiencia que te está enseñando algo sobre ti y sobre el entorno en el que vives. Y como dice aquí, un paso más, no es real una vida que solamente tiene experiencias positivas y agradables. Hay que aprender a vislumbrar que tiene esa experiencia que aportarte a tu enriquecimiento personal, aunque sea un poco triste, como dice aquí, te va a perfeccionar. En las sociedades individualistas que enfatizan la actividad y la autonomía, la carencia de autodominio y las actitudes dependientes hacen que la tristeza provoque generalmente rechazo. Todo el mundo está muy ocupado en sus cosas para escucharte un momentito, ¿no? Y en las sociedades colectivistas, que son más receptivas emocionalmente, las personas se muestran más tolerantes. La tristeza refuerza los vínculos sociales y anima el comportamiento compasivo y altruista. En este sentido, pues se puede afirmar que las sociedades colectivistas pues tienen una mayor cohesión social, porque empatizan más cuando alguien está atravesando un momento difícil, ¿no? Y le prestan más atención, simplemente un poquito de atención y de escucha activa. En general, la tristeza ralentiza nuestro nivel funcional, todo se hace más lento, afectando tanto a procesos cognitivos como a conducta motora o motriz de movimiento. Este efecto atemperador impide un derroche innecesario de energía, permite afrontar la situación cuando se tenga un plan de acción eficaz o se disponga de los recursos suficientes. Esto es muy interesante. Es una manera, el sentirte emocionalmente triste es una manera que tiene tu sistema de obligarte a no seguir invirtiendo tu energía en las personas y las situaciones, experiencias, actividades en que vienes haciéndolo.
Este modo ahorro de energía reduce la atención centrada en el entorno y la enfoca sobre una misma o uno mismo, lo que economiza recursos e impide o limita estímulos inadecuados, desempeñando así una función de autoprotección. También favorece la introspección y el análisis constructivo, quiere decir, mirar hacia adentro y analizar lo que te está pasando de manera constructiva, que te permita mejorar como persona. Esta introspección y el análisis constructivo permiten valorar pausadamente aspectos que inspiren el desarrollo de nuevas estrategias o que nos permitan calibrar mejor una meta bloqueada, haciendo menos traumático su abandono. A lo mejor estábamos muy obsesionadas o obsesionados con una meta o objetivo y lo que tenemos que hacer es mirar un poquito nuestro interior a ver si es realmente eso lo que queremos. La persona atribulada, quiere decir apenada, genera en sus contactos más próximos una vinculación empática, un estado de emoción mimética que permite a los demás facilitar apoyo y comprensión, buscar soluciones creativas y suavizar el desamparo de la persona apenada. En resumen, esta emoción refuerza nuestros vínculos sociales. Pero al contrario de lo que sucede con la persona alegre, la persona crónicamente triste acaba a menudo siendo evitada por los otros miembros. Es decir, la tristeza tiene un poder de reforzar los vínculos, pero no es el aglutinante social que es la alegría, porque la alegría lo que hace es efecto magnético y lo que dice aquí, que cuando una persona está crónicamente triste, quiere decir cuando ya las personas de su entorno entienden que no pueden hacer nada para ayudarla, que no tienen las herramientas ni los recursos, tienden a evitarla y a rechazar a esa persona simplemente porque no les queda energía para dedicarle. Vale, entonces, un tercer apartado que habla de la activación. ¿Cómo se activa esta emoción en cuanto a los efectos subjetivos que experimentamos? Este sentimiento irrumpe en la conciencia con un claro matiz desagradable. La persona se siente al mismo tiempo abatida, impotente, afligida, desanimada y sin fuerzas. En su expresión más extrema, por ejemplo en el duelo o tras una experiencia traumática, produce intenso desconcierto y bloqueo funcional. Por ejemplo, falta de apetito e insomnio. Sin embargo, la tristeza, que no la depresión, predispone a realizar reflexiones de largo alcance que faciliten un afrontamiento eficaz de la situación. Esto me parece muy relevante. Realizar reflexiones de largo alcance puede suponer darle forma a un proyecto vital que te entusiasme, pero tienes que hacer ese esfuerzo de relajarte y descansar un tiempito y mirar dentro, que es donde vas a encontrar las claves para darle forma a ese propósito que te va a hacer feliz. Probablemente la tristeza también ha tenido y tiene un relevante papel en la historia del pensamiento y de las ideas. Pues quiere decir que la filosofía, pues el desarrollo de estas teorías filosóficas que sostienen nuestra manera de movernos por la vida, pues pueden tener su origen en momentos de reflexión profunda e íntima. Consecuencias de la tristeza, el último apartado. La autoevaluación y reflexión sobre la situación problemática frecuentemente redundan en una optimización de la percepción que se tiene de la situación y en
relación con esto que vengo comentando de qué pasa con la experiencia de ser mujer, yo animo al desarrollo de una visión femenina. Hay muchas mujeres que entienden el feminismo como que podemos hacer lo mismo que ellos, que tenemos los mismos derechos que ellos, y vamos a ser siempre polos opuestos, que no quiere decir enfrentados, opuestos en el sentido de complementarios. Y si cedemos constantemente a sus deseos y a las normas que nos imponen, que van en la línea nada más de cubrir sus necesidades como si nosotras no tuviéramos ninguna, no vamos a desarrollar una perspectiva femenina auténtica. Vamos a ser, ¿cómo es la palabra? Subyugadas de alguna manera. Y se trata de entendernos, no de someternos. Optimización de la percepción que se tiene de la situación. A esto voy. Cuando tú realizas esta optimización de la percepción, a lo que llegas es a ver la realidad siempre compuesta de dos visiones, de dos perspectivas, que no tienen por qué enfrentarse, que son complementarias, pero que tenemos que hacer un esfuerzo por entendernos, y no es justo que seamos siempre nosotras las que realicemos ese esfuerzo. Ellos están como en plan, apáñate como puedas, y no es justo. La emoción nos informa de que atravesamos situaciones conflictivas y que debemos proceder con cautela. Así, la prudencia nos lleva a prestar atención a cada detalle y a ser estrictas y rígidas en su interpretación, lo que anula cualquier amago de creatividad. Es lo contrario a lo que pasa en el caso de la alegría. La persona tiende a guiar su comportamiento por procedimientos estereotipados. Quiere decir, no me salgo de mis actividades, no me salgo de lo correcto, no gasto bromas, ni me molesto en ver si entiendo ese chiste, ese tipo de comportamientos estereotipados. A ceñirse estrictamente a los datos disponibles y a inhibir la exploración de otras opciones. Y ya para terminar, la tristeza patológica. Es una tristeza extrema que adquiere un cariz incapacitante, dando forma a un cuadro psicopatológico de alta prevalencia, que es la depresión. De alta prevalencia quiere decir que cada vez se diagnostica más. Bajo su influjo se alteran la afectividad, los procesos cognitivos y el comportamiento, pero también se ven trastocados los ritmos biológicos y la funcionalidad fisiológica. Es decir, para decirlo en palabras más asequibles, la persona deja de funcionar literalmente. Y quienes hemos pasado por una depresión lo sabemos. Esto no es que te lo diga ningún libro especializado en el tema. Dejas de funcionar y no entiendes lo que te pasa. El aspecto afectivo más destacable es un sentimiento de melancolía profunda, que junto a la incapacidad para experimentar placer, lo que se conoce como anedonia, impregna sus procesos mentales. Esto es muy característico de la depresión y muy duro, ¿eh? Incapacidad para sentir placer quiere decir que casi estás fuera de esta experiencia vital ya. No encuentras placer en el hecho de estar aquí y todo te resulta muy doloroso. La persona se instala en una actitud pesimista y una desmotivación que alcanza todos los ámbitos de su vida. Disminuyen notablemente la atención y concentración.
básicamente como resultado de la falta de motivación y el bajo nivel de activación, que son las dos claves para salir de la depresión. Esto es muy característico. Cuando disminuyen la atención y la concentración es que no puedes hacer prácticamente nada. Ya no estudiar, sino a lo mejor preparar un guiso, hacer cualquier tarea con el orden necesario. Y te sientes inútil. Entonces, yo hago énfasis en lo que son, a mi entender, las dos claves para superar esta situación, que son la motivación y la activación. Quiere decir, si en un principio no encuentras la manera de darle forma a una motivación adecuada a tus intereses y tus sueños, empieza por salir, aunque no tengas ganas de hablar con nadie, porque quedarse entre cuatro paredes es nefasto. Tienes que salir y que te dé el sol y el aire y que veas el movimiento de las ramas de los árboles, los pajaritos, que escuches su canto, que experimentes la vida. No te quedes entre las cuatro paredes. A lo largo de esos paseos, pues vas a ver gente, vas a ver un poquito la vida, vas a ver que es un factor inherente a la vida el hecho de que sea compleja. Cuando una mamá tiene su primer bebé, cuando nos vamos haciendo mayores, eso te vas al parque y vas viendo. Alguien que está educando a un cachorrito. Cualquier cosa que puedas ver en un parque te va a sacar de la cueva esa en la que a veces nos metemos. Y ese encontrarte con otras personas durante el paseo, aunque no hables con ellas, te va a ayudar a ir dando forma a una motivación adecuada. Por ejemplo, esto me haría feliz, esto es lo que necesito, ese tipo de reflexiones. Cuando dice que hay afectación de los ritmos biológicos, pues se refiere fundamentalmente a alteraciones del sueño, que pueden incluir dificultad para dormir, pesadillas, insomnio. Insomnio puede hacer más referencia a coger el sueño, ¿no? Como decimos, y dificultad para dormir, pues para dormir del tirón, sin sobresaltos, sin interrupciones. Y las pesadillas, pues yo, por ejemplo, no he tenido pesadillas con mucha frecuencia, pero gente que sufre pesadillas y bastante incapacitantes. Claro, no duermen, pues al día siguiente estás hecho puré. Alteraciones del sueño y del apetito, como anorexia o bulimia. Entre los efectos fisiológicos más frecuentes están los dolores de cabeza, la retirada de la menstruación, estreñimiento, palpitaciones y sensación de cansancio crónico, que se conoce como astenia. Diversos estudios señalaron a la depresión como un factor de riesgo de enfermedad coronaria, es decir, problemas cardíacos. Y en mi opinión, ya para cerrar, pues probablemente desequilibra todo el sistema nervioso central y el sistema nervioso autónomo. Quiere decir que pierdes hasta la capacidad de respirar adecuadamente a un ritmo de cierta regularidad que te permita a ti sentir estabilidad. Y bueno, para cerrar en positivo, hacer de nuevo énfasis en la motivación y en la necesidad de estar activos y activas. Y nada más sobre la tristeza. Os veo ahora en un próximo vídeo para hablar sobre la ira. Hasta ahora.